La versión de Thanos del universo cinematográfico de Marvel se distancia en algunas cosas con su versión de los cómics, siendo la principal y la más curiosa de todas sus motivaciones, ya que en los cómics está motivado por el amor que le tiene a Death, a muerte, a Lady Death. En el universo de Marvel Comics esta es la representación de la muerte, pero ¿por qué no apareció en el UCM si tuvimos referencia a ella como una entidad cósmica? Esto en la primera película de los Guardianes de la Galaxia. Lo creas o no, sí se llegó a considerar al personaje de Death en el UCM, y el personaje terminó siendo cortado por razones muy interesantes. The content of this video is used under fair use. I encourage my audience to support the original releases of this movie. La versión de Thanos en el UCM no es ningún simp. Sí, en los cómics a veces lo acusan de ser eso, y lo fue. Y es que en los cómics sus motivaciones llegaron a ser: quiero impresionar a la que me gusta, o sea, muerte, a la muerte. Ay no, qué feo nombre, le vamos a decir la pálida. El caso es que Thanos sí entra en lo ridículo tratando de ganar su amor. Palabras de Thanos: por ti destruiría otro universo. Eso es lo que quieres, destruiré otro universo después de ese. Por favor, no te vayas. Sí, Thanos no tenía amor propio. Es como cuando estás de insistente con una morra que no te da entrada y es como de, qué hueva el desinterés, ¿sabes? Hay otras haciendo fila, ¿por qué estás aquí sufriendo, hermano? No sé, vete con Hela o una sobrina de Dormammu, esas siempre están bien buenas, no sé. Hermano, deja de mandarle mensajes, deja de sufrir. Y en algún momento Thanos sí se dio cuenta que sí se estaba pasando de simp, y rechazándola le dijo: si en algo estabas en lo correcto, es que necesitaba reconstruirme. Y ya no necesito o quiero tu amor. Thanos, estoy orgulloso de ti. Cuando lo sabes, y cuando finalmente lo sabes, pues ya lo sabes. Como puedes ver, esta tipa pálida es muy importante para Thanos en los cómics. Y siendo Thanos el principal villano de toda la saga del infinito, hubieras esperado que se respetara a su más grande motivación, pero este no fue el caso, lo cual es raro ya que sí se llegó a planear la aparición del personaje, y esto lo sabemos gracias a Josh Brolin. His relationship with Death, who is actually the woman, I love that. You can take Sin City and pump it full of steroids, and then you have Thanos. Not just motivated by destruction or death or this or that, he's motivated by a very identifiable human trait. Y sí, lo tuve que leer en inglés para practicar un poco. Mi papá no está feliz que saqué B1 en el TOEFL. Pero bueno, aquí Josh Brolin nos menciona que está interesado en cómo a Thanos básicamente lo motiva el amor a una mujer, que técnicamente es Death, o sea, no es una mujer, es una entidad cósmica, pero se entiende. Al actor que le da vida a Thanos le interesaba que el personaje no solo iba a ser motivado por destrucción o muerte, bueno, técnicamente le gustaba muerte, pero la representación de la muerte. Y esta entrevista la dio después de la primera película de Guardianes de la Galaxia. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que los hermanos Russo decidieron desde fases tempranas de producción deshacerse de este personaje, y es que según ellos era mejor aprovechar este tiempo para Thanos que aprovecharlo para Death. Y tuvieron razón, y es que de esta manera el tiempo en pantalla no solo se aprovechó en Thanos. En Infinity War podemos ver que el tiempo en pantalla de los personajes, si bien es limitado, es justo para todos. Todos tienen su momento para brillar, y el personaje principal termina siendo Thanos. La estructura narrativa de este personaje está mucho mejor planteada que en la de los cómics, es la pura verdad, ya que la manera en la que los hermanos Russo plantearon las motivaciones de Thanos hasta hoy en día siguen resonando con la audiencia. Hay personas que piensan que Thanos estaba en lo correcto. Y mira, para mí no es una solución, va cero con mis principios, pero es un argumento que ha resonado con muchas personas porque es un argumento muy bien estructurado. Y lo que los hermanos Russo hicieron con Thanos fue quitarle a Thanos ese toque caricaturesco y casi ridículo del personaje, y lo hicieron un idealista extremista que piensa que está en lo correcto, que está ayudando. Y eso es mucho más peligroso que un villano básico que es malo porque tiene que vencer a los buenos. No, acá es un villano que neta tiene argumentos para lo que está haciendo, que piensa que está haciendo un bien. Un villano que tiene un propósito, una meta. Estuvo dispuesto a sacrificar a la hija que más amaba, a su hija adoptiva, con tal de cumplir su propósito. Y esta es una de las escenas más interesantes de Avengers Infinity War, lo que la hace superior en todos los aspectos a Avengers Endgame. Esta pérdida, este sacrificio, fue hecho por un individuo que sufre las consecuencias de este sacrificio, que le duele, y todo esto es transmitido desde un personaje que está hecho en CGI. Y a ver, que Thanos no es un antagonista incomprendido, es un villano, pero esas carencias con su primera versión de los cómics no hubieran funcionado bien en el cine. Y vamos, que la versión de Death de Marvel Comics yo dudo mucho que funcionaría incluso con un personaje como Deadpool. A diferencia de la versión de Death de DC Comics,
Bueno, de los cómics de Sandman, pero ha aparecido en DC Comics y es un personaje que se puede introducir mucho más fácil al cine o la televisión. Aquí la podemos ver interactuando con Lex Luthor. De hecho, su versión live action vista en la serie de Sandman de Netflix logra transmitir toda la esencia del personaje en el impreso, esa calma, esa serenidad de un personaje que es básicamente el final. Mientras que la versión de Death de Marvel Comics yo veo muy difícil que sea introducida a las películas, especialmente cuando hoy en día el UCM trata de simplificar este tipo de historias. Por ejemplo, Infinity War no se parece en nada a la versión de Infinity War de los cómics, es mucho más sencilla y certera. Y sé que los puristas de los cómics se van a enojar, pero tener una adaptación súper fiel al cómic te daría una película de ¿qué? ¿5 horas? ¿Tal vez 6? Solo mira, Civil War es una adaptación pésima, ni siquiera se debería de llamar Civil War, se debería de llamar Estoy defendiendo a mi novio aunque hizo un cochinero. Ay, por favor, el comportamiento de Steve en esta película es más que cuestionable. La única razón por la que existe esta escena es para que la audiencia no sospechara el por qué el personaje se la pasó toda la película defendiendo a Bucky. Este video no fue auspiciado por el Team Stark. Revisitando la escena postcréditos de la primera película de los Vengadores, donde la versión afayuquera de The Sad, que creo que se llama The Other o El Otro, le menciona a Thanos que enfrentarse a los Vengadores es cortejar a la muerte. Y Thanos se voltea y sonríe, tal vez deja entrever que sí, en algún momento se planeó que Death fuera un personaje en el UCM, como lo mencionó Josh Brolin, pero no te preocupes, cuando reinicien el UCM en 6 o 10 años, posiblemente tengamos una versión cinematográfica del personaje de Death. Yo la neta sí creo que el UCM eventualmente se va a reiniciar.